Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Hoy comenzamos nuestra exposición del libro de Ezequiel. Todavía tengo el sabor de Jeremías, un libro magnífico que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Pero hay una cosa muy interesante y es que en cuanto a la estructura y el desarrollo de los tres profetas mayores, específicamente Isaías, Jeremías y Ezequiel, tienen siempre una misma estructura si ustedes la observan. Siempre en los primeros capítulos está el llamamiento profético. Y después del llamamiento profético, las primeras profecías casi siempre es en contra de Jerusalén o en contra del reino de Judá específicamente, o ya sea también de Israel. Luego, ya llegando a un 50% de su desarrollo, casi a la mitad del libro, comienza a hablarnos sobre los juicios de las naciones vecinas y casi siempre, indefectiblemente, esos juicios en contra de las naciones vecinas es por haber aprovecharse de la debilidad de Israel y atacar a las aldeas próximas, causando gran lección a Israel. Y la mayoría de estas profecías que tienen más énfasis es en contra de los imperios que han tratado malamente a Israel. Así que en esas profecías de naciones vecinas se destaca considerablemente las profecías en contra de Egipto, que es un gran imperio que muchas veces era aliado de Israel, del reino del norte, pero otras veces se perfilaba como un enemigo, como una nación a la cual Dios no quería que ellos regresaran jamás. Otras veces en contra de Babilonia y otras veces en contra de los asirios, que eran los principales enemigos, los más poderosos, que siempre infligían grandes daños a Israel. Y también finalizando los capítulos de estos grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, las profecías finales de sus libros es una profecía de consuelo, de esperanza, de restauración. Increíblemente, a pesar de que Isaías escribió un siglo antes, pareciera que fueran contemporáneos por el contenido asombroso de sus profecías. Sin embargo, Isaías se destaca sobre todos ellos porque se presenta como el profeta mesiánico, el profeta evangélico, por así decirlo. Hoy vamos a ver en detalle lo que es el libro de Ezequiel y esperamos poder sacar, diríamos, el mayor provecho de este hermoso libro. Juntamente con las presentaciones que estamos teniendo en nuestra pantalla, le pedimos que abran su Biblia, que Ezequiel capítulo 1, para que así vayamos hojeando y viendo los contenidos de este libro de este profeta Ezequiel. ¿Cuáles son las características distintivas del libro? Es lo primero que tenemos que ver. Más de una vez en el libro de Ezequiel leemos que Jehová comparó a su profeta como un atalaya sobre una torre. En Ezequiel 3, 17, 17 al 23 específicamente, y Ezequiel 33, 1 al 9. Por medio de esta comparación, Jehová recalcó tanto la responsabilidad de los profetas de advertir a su pueblo de los peligros inminentes, como la del pueblo y como también la responsabilidad del pueblo de, si escucha el llamado del atalaya, responder positivamente a este llamado. De tal manera que una y otra vez le recarga a Ezequiel: mira que te he puesto por atalaya, y lo que yo te diga que tú digas, eso lo vas a decir. Porque si yo advierto el peligro que viene y tú te callas y perecen porque tú callaste, tu sangre demandaré de tus manos. Pero si tú le hablas y ellos perecen porque no te escucharon, entonces tú estarás libre de tu mano. En Ezequiel vamos a verlo más detalladamente, esa característica. Por otro lado, y junto con este tema, aprendemos que todos nosotros somos responsables de nuestros propios hechos y seremos castigados o recompensados en base a las decisiones que tomemos.
Ezequiel se le dice, mire que este refrán que dicen, los padres comieron las uvas amargas y los hijos de la adultera. Dile a este pueblo que jamás escuchará este refrán. Y por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el justo obrare justamente, vivirá. Pero si el justo se apartare de los caminos de justicia y reprendido no vuelve atrás, ciertamente morirá. Si el impío se arrepiente, vivirá. Entonces cada uno somos responsables de nuestras decisiones y esto es lo más importante, Ezequiel, que recarga lamentablemente el daño, la gravedad de lo que es el pecado, pero nos habla del pecado presente. Hay mucha clasificación de pecado cuando estudiamos teología. Está el pecado original, que es el pecado que heredamos nuestros padres, el cual nacemos y está en nuestra naturaleza. Está el pecado presente, que es el pecado que nosotros podemos cometer en vida. Lógicamente de ese pecado es que Ezequiel siempre nos está refiriendo, no a la naturaleza pecaminosa como la carne. Lógicamente que en los evangelios encontramos otras clasificaciones de pecado, como el pecado contra el Espíritu Santo, encontramos también pecados de muerte, pecados veniales, etcétera. Pero cuando hablamos de Ezequiel, lo que estamos refiriendo con respecto al pecado y la gravedad del pecado es el pecado presente por el cual Dios está demandando a Israel que limpie sus pasos. El libro de Ezequiel está repleto de relatos, visiones y profecías. Ejemplo, Jehová le mostró a Ezequiel una visión de la resurrección de la casa de Israel, la cual se conoce como la visión del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37, muy famosa esta visión, afirmando que el pueblo del pacto de Dios, a pesar de la crisis tan profunda que se veía difícil de salir de esa crisis alarmante, sería traído otra vez del cautiverio y habitaría otra vez la tierra de Palestina, que sería su heredad. Sería restaurado, la restauración nacional, que es parecido a esta visión del Valle de los Huesos Secos, a algo que Dios ha hecho. Y cuando estos huesos vivan, sabréis que yo soy Jehová. O sea, cuando yo los traiga otra vez a su tierra y le dé asentamiento sobre ella, van a reconocer que yo soy Jehová. Qué pena que Israel hoy en día está ocupando Palestina, esa hermosa tierra, la tierra de la provisión, la tierra de la promesa que prometió Abraham, y aún no reconoce quién es su Dios. Amén. Y lamentablemente no están concentrando su corazón en ese Dios. El libro de Ezequiel contiene una profecía contra Gog, y lo encontramos en el capítulo 38 y 39. Me sorprendí porque simplemente siempre veía a Gog en el libro de Apocalipsis, pero ahora me encuentro a Gog, amén, no la batalla de Gog y Magog que tenga Apocalipsis 20, sino incluso ocupando 2 capítulos enteros en el libro de Ezequiel. Por lo tanto, tiene connotaciones escatológicas, proféticas, esa profecía en contra de Gog, como también las profecías en contra de Babilonia, tienen un carácter inminentemente escatológico, porque estas 2 naciones aparecerán nuevamente en el libro de Apocalipsis. Además, es interesantísima, muy interesante, la visión del templo que abarca los capítulos finales del libro de Ezequiel. Del capítulo 40 al 48 nos brinda una visión asombrosa de un templo extraordinario con dimensiones extraordinarias, que el cual se reconstruiría en los últimos días, que también hablaríamos de este templo que será reconstruido. Hablando un enfoque, diríamos, analítico del libro, podemos señalar quién es el autor, ya todos sabemos, Ezequiel, y si leemos Ezequiel 1:1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebec, los cielos se abrieron y vi visiones de parte del Señor. No sigue la introducción normal que hizo
Jeremías o que hizo Isaías, que habla palabras de Dios que vino a Isaías, hijo de fulano, que habitaba en tal pueblo y que se dio en los días de tales reyes. No hace la introducción natural, normal de ellos, sino que comienza directamente con la introducción a la primera visión, que es el capítulo 1, que se llama la visión de la gloria de Dios. Simplemente conocemos su nombre, que es Ezequiel, que significa fortalecido por Dios, sacerdotes llamado a ser profeta para ministrar a los judíos exiliados en Babilonia. Ezequiel era de linaje real y por esa razón, perdón, Ezequiel fue deportado tempranamente a Babilonia juntamente con los deportados de Israel en el año 597. En ese tiempo, que es la segunda deportación, también diríamos, juntamente con otro rey de Israel, fue deportado Ezequiel. El tema principal del libro es la gloria del Señor, porque ese tema principal, esa visión se repite constantemente en el transcurso del libro, y esta visión es que les da fortaleza, diríamos, a este llamado profético de Ezequiel, y le da autenticidad a las visiones y a la profecía de Ezequiel. Muchas palabras se repiten. Las palabras que se repiten llamadas palabras clave. Hijo de hombre se repite bastante y de hecho se convierte en un título mesiánico. Pacto, visión, gloria, espíritu. La actividad del Espíritu Santo es enorme en el libro de Ezequiel. Siempre está el Espíritu de Jehová, Ruach Elohim, llevando a Ezequiel en visiones a diferentes escenarios. O sea que esa actividad es constante en todo su libro. Igualmente la maldad o el pecado, la perversidad, la reverdía, términos como adulterio, prostituirse, están en los labios de Ezequiel como una forma de reprender al pueblo de Israel por haberse apartado del Señor. ¿Cuál es el propósito de este libro? Recordar a los judíos las consecuencias de su pecado y asegurarles la fidelidad de Dios y la restauración futura. Él habla que el juicio viene pronto y que el juicio es inminente. Y muchas veces leemos esa profecía, el fin viene, amén. Y es un título de una profecía. El capítulo 7, el fin viene. Hasta hay una canción, el fin viene, amigo, el fin viene. Preparemos nuestra vida espiritual. Y esa es la venida del fin, que es inminente, que va a llegar sobre Israel. Contexto histórico. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. Ezequiel se convierte en el único profeta de Israel que Dios lo llama, óigase, y podría decirse también Daniel, correcto, los dos, de Ezequiel y Daniel, que Dios lo llama fuera del territorio de Israel, igual que llamó a Daniel. Amén, lo llamó a Daniel. Pero Daniel estaba ministrando a los gentiles, sirviendo en el palacio babilónico a varios reyes, comenzando con Nabucodonosor hasta Belsasar y terminando su ministerio en los años del rey Ciro, de Ciro I. Ese es Daniel, que vamos a verlo la próxima semana. Sin embargo, Ezequiel es el único profeta que le ministra directamente a los hijos de Israel que están en el exilio, y específicamente estaba en el exilio babilónico, y por eso él se encontraba, como dice la introducción a la primera visión, dice, yo en medio de los cautivos, o sea, porque él también estaba cautivo, yo en medio de los cautivos. ¿Dónde? En el río Quebar. Entonces estaba allí en el río Quebar, y en ese momento, cuando él estaba en medio de los cautivos, ¿qué hacía en el río Quebar? Posiblemente clamando al Señor por misericordia. Era un espacio donde se reunían los esclavos, se reunían los deportados de Israel,
para intercambiar impresiones, para clamar a Dios, como actualmente observamos en el muro de lamento, que se reúne el pueblo de Israel para clamarle al Señor por misericordia. Así que su profecía comienza cuando él tiene 30 años de edad y se cree que fue llevado a unos 14 años de edad como cautivo. Y por eso a veces nos confundimos con el primer versículo de Ezequiel, que dice, aconteció en el año 30, que pensamos que en el año 30 del reinado que él describe, es en el año 30 de él, o sea, como profeta, o sea, está hablando de su edad. Por lo tanto, este libro se calcula o se cree que fue escrito o llamado el llamamiento ministerial de Ezequiel es en el año 592 al 570. Y él estaba en Babilonia y su énfasis siempre es sobre la caída de Jerusalén y la restauración futura de Jerusalén. Por lo tanto, así comenzamos este libro. Bosquejo del libro de Ezequiel, visión del templo profanado, listo para su destrucción, capítulo 8 al 11. Comenzó primeramente con la visión de la gloria de Dios y ahí juntamente con la visión de la gloria de Dios, capítulo 2 y 3, es la comisión y llamamiento de Ezequiel. Luego prosigue casi comenzando con la visión del templo profanado. Dios lo llevó, amén. Le mostró la profanación del templo, pero también le muestra la gloria del Señor, amén, abandonando el templo, capítulo 8 al 11. Pero luego en el capítulo 40 al 48, que es la visión final del templo restaurado y purificado, también él recibe la visión de la gloria de Dios regresando otra vez al templo. Y esto es muy bonito porque nos presenta, diríamos, un contraste muy bello. Mientras la gloria de Dios se va al templo, va del templo, en los capítulos 8 al 11, encontramos otra vez que recibe la visión del regreso de la gloria de Dios al templo en los capítulos 40 al 48. El Dios que se presenta como un Dios de ira, también se muestra como un Dios de consolación. Aquí habita el Señor, dice Ezequiel capítulo 48, 35. El llamado Ezequiel para ser un centinela de juicio divino, capítulo 3, se equipara con un llamado a ser centinela de nuevas esperanzas. Por lo tanto, casi siempre los comentaristas de Ezequiel nos hablan de dos llamados Ezequiel. El primer llamado a Ezequiel está en el capítulo 2 y 3, juntamente con el capítulo 33, que se llama que Ezequiel fue llamado como atalaya, y es el primer llamado. Pero luego aparece un segundo llamado de Ezequiel, y este segundo llamado de Ezequiel es muy significativo, y aquí es llamado para él ser centinela, ya en el capítulo 33, el llamamiento de Ezequiel es para profetizar las buenas nuevas de esperanza para Israel, profetizar el tiempo favorable para Israel y el regreso de los cautivos. O sea que siempre me habla de un primer llamamiento en los capítulos 32 hacia abajo y un segundo llamamiento en el capítulo 33 en adelante. Ahí tenemos un cuadro, diríamos, un cuadro cronológico acerca del ministerio de Ezequiel y sobre todo cómo se relaciona con las deportaciones de Babilonia. Sabemos los reinados de Ezequías por el año 700, reinado de Manasés, reinado de Josías, que eso lo vivió perfectamente bien Jeremías, todos estos reyes, Ezequías, Manasés, Josías, Joacín, Joaquín, Sedequías, el malvado Sedequías. Y fue cuando Sedequías que Jeremías lamentablemente fue llevado cautivo a Egipto, donde murió en Egipto durante el reinado de Sedequías, que sufrió hasta lo indecible. Pero en este tiempo, por los años 600 aproximadamente, primero, la primera deportación de Nabucodonosor fue en el año 605
Ahí Nabucodonosor sitió a Jerusalén, quería destruirla, pero ahí se le informó la muerte de su padre y tuvo que regresar a Babilonia para tomar juramentación al trono de su padre y convertirse en el regente. En ese tiempo simplemente tomó cautivo un gran número de personas, entre ellos Daniel y sus amigos. Luego otra vez regresa en el 597 porque Israel estaba sometida a Babilonia y tenían reyes que eran favorables a Babilonia, pero nuevamente se rebelan contra Babilonia y en esa rebelión contra Babilonia, Nabucodonosor ataca otra vez en el año 597 y lleva más de 10,000 cautivos. Y en esto se encontraba Ezequiel y se encontraba también el propio, el propio Joacín, el cual fue llevado cautivo. Y la tercera y última deportación la hizo Nabucodonosor en el año 586. Otra vez se rebelaron contra Nabucodonosor y él atacó sin misericordia, destruyó los muros, destruyó la ciudad, quemó la ciudad y también destruyó el templo de Jerusalén. Que como vimos en el libro de Jeremías, Nabucodonosor dejó un remanente ocupando y a un gobernante ocupando la tierra de Palestina, pero lamentablemente volvieron otra vez a rebelarse, mataron al gobernante que dejó Nabucodonosor y tras la muerte del gobernante, el gran resto, gran resto que quedaba en Israel, todos huyeron a Egipto y ahí fue que Jeremías también profetizó sobre ellos a Egipto. Ustedes huyeron a Egipto, huyeron de la muerte, pero la muerte les perseguirá y morirán a espada, morirán a hambre, morirán a pestilencia, morirán a fieras, porque Jehová ha hablado. Y esa fue la visión que tuvo Jeremías en la clase pasada. Hoy seguimos con Ezequiel y vemos que Ezequiel fue tomado cautivo en la segunda ola de deportación durante el reinado de Joacim y Ezequiel se encontraba en Babilonia junto con los cautivos en el río Quebar, donde recibe su primera visión. Al igual que Jeremías, Ezequiel también era sacerdote. Por eso lo vemos en el versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. O sea que cuando él hace una descripción del templo de Dios en los capítulos 40 al 48 y sobre las leyes del templo, él sabe lo que está hablando porque él fue entrenado desde pequeño en el oficio sacerdotal. Así que ahí nos dice que era sacerdote, sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Ahí tenemos ya una introducción a este personaje tan importante como es el profeta Ezequiel. Era miembro de la aristocracia de Jerusalén, por eso fue llevado cautivo en el año 597, porque solamente se escogieron de los príncipes. Igual que hicieron con Daniel, que se tomaron de lo mejor de Israel, jóvenes que sean aptos para poder servir al palacio de Nabucodonosor. Igualmente, esa misma suerte tuvo que correr Ezequiel. Durante esta segunda deportación, el mismo rey Joaquín también fue deportado. Ezequiel llegó a ser un líder de la comunidad del exilio en Tel Aviv, en las margens del río Quebar en Babilonia. Aunque se menciona a su esposa, vemos que estaba casado, Ezequiel 24, 15 al 27, por lo tanto tenía casa. No fue como Jeremías, que al pueblo le dijeron, no te cases, es verdad, ni tenga hijos por el juicio que vendría. Entonces a Ezequiel sí se casó, tuvo esposa, pero su esposa murió poco después de la deportación. Que no es que aunque se menciona a su esposa, no se habla que tuviese hijo. Su casa era usada como lugar de reunión para los ancianos de Israel. Lo vemos en el 3:24, en el 21, cuando se reunían con Ezequiel. Ezequiel ministró a los exiliados del reino del norte
Israel. Y así que Ezequiel fue el primer profeta en su propia gente en tierra extranjera, igual que Daniel lo fue, diríamos, para los gentiles. En el año 592 aproximadamente antes de Cristo, 5 años después de haber sido exiliado, Ezequiel tuvo una impresionante visión de la gloria de Dios que marcó el inicio de su ministerio, el cual se divide en dos periodos claros, siendo la caída de Jerusalén la línea divisora. O sea, ministró antes de la caída de Jerusalén y después de la caída de Jerusalén, porque él fue llevado cautivo en el 597 y Jerusalén cayó ¿en qué año? En el 586. Amén. Ahí lo tenemos. En ese periodo, él predicó arrepentimiento y juicio, anunciando la proximidad de la destrucción de Jerusalén como un castigo por los pecados de apostasía, idolatría y las alianzas con pueblos extranjeros. Como celoso sacerdote, él fue vehemente en defender la ley de Dios. Él denunció los falsos profetas que daban al pueblo falsas esperanzas, falsas expectativas y lo hacían alejarse de los caminos del Señor, y a los cuales pronunció juicio severo en contra de ellos. Uno de los temas principales durante este periodo del ministerio de Ezequiel fue la justicia de Dios, y habló bastante de la justicia de Dios hasta el capítulo 33. Su esposa murió en el año 587, poco antes de la caída de Jerusalén. Lo vemos en Ezequiel 24:18. Cuando Jerusalén cayó, Ezequiel predicó un mensaje de consuelo y de reforma, anunciando la futura restauración de Judá. Muy diferente a la costumbre de nosotros. Siempre estamos advirtiendo, no hagas eso que te va a ir mal. Pero si ya lo hizo y le fue mal, no salimos, yo te lo dije. No, al contrario, en vez de decirlo, ve lo que yo lo dije, se lo advertí. Sin embargo, él comenzó a predicar un mensaje de consolación para el pueblo que ya estaba en agonía, que estaba totalmente caído. Ezequiel era un magistral orador, excelente predicador, y usó diferentes medios para transmitir los mensajes y las visiones que Dios le daba. Sabemos que era un tremendo orador por su libro, por la composición, por tan artísticamente elaborada que tenía en su libro. Dios le da a quienes predicaba. También predicó sermones dramatizados y a veces usó alegoría. Además de estos métodos excepcionales, también usó sermones y discursos regulares en forma tradicional. Como sacerdote, Ezequiel sintió mucho la destrucción de Jerusalén, pero él entendió la necesidad del exilio. Con la pérdida del templo y sus rituales, Ezequiel aprendió a depender de Dios solamente. Y es importante. En Jerusalén, en el mensaje que vimos de Jeremías, él decía, no diréis más templo de Jehová, templo de Jehová. O sea, no van a invocar el templo de Dios porque Dios estará con ustedes. Y en este caso no invocarán más templo de Jehová, es porque el templo ya no existía más. Y cuando el templo no existe, tenemos que aprender a depender de Dios. Creo que esta experiencia la pasamos todo en esta crisis de COVID, que no se podía muchas veces ir al templo. Y ahí tuvimos que aprender a depender de Dios, no del templo, no del mensaje pastoral acostumbrado, no de la fraternidad de los hermanos. Esto sirvió de prueba, sacudió a la iglesia. Muchos tal vez se fueron atrás y otros salieron fortalecidos porque aprendieron a depender de Dios. Y eso es lo importante, que aprendamos a depender de Dios, y así nos crecerá una fe madura y una fe estable. Este libro, lleno de esperanza, demuestra que Dios, por su gracia, no aniquiló a su pueblo escogido. Ezequiel 28, 25 al 26. Como lo hizo con otras naciones culpables de ofensas semejantes. En su lugar, él los disciplinó para corregir su pecado y para limpiar su pecado, y por eso también para que cambiaran sus caminos. ¿Cómo vamos a leer este libro de Ezequiel? Ezequiel es uno de los libros más largos de la Biblia.
Consta de 48 capítulos recopilados temáticamente. Los intérpretes generalmente dividen a Ezequiel en 4 grandes secciones. Estas secciones, ¿cuáles son? Los primeros 3 capítulos, que son cortísimos, que usted puede abrir su Biblia y están ahí mismo en ambas páginas. Esos 3, el primer capítulo, abra su Biblia, es la visión de la gloria divina. Una visión con un lenguaje apocalíptico bastante intrincado, difícil de comprender, que hay que leerla más de una vez para encontrarle el hilo, la secuencia, y hay que estudiarla profundamente para nosotros encontrar su significado. Y esto lo haremos. Capítulo 2 y 3, que es el llamamiento profético o la ordenación y llamamiento de Ezequiel. Ahí están los primeros 3 capítulos, que es la primera sección, bastante corta, pero de un contenido teológico enorme. La segunda sección comienza en el capítulo 4 y termina en el 24. Aquí Ezequiel comienza a profetizar, igual que lo hizo Isaías y Jeremías, pues profecías en contra de Judá, en este caso en contra de Judá y de Jerusalén, que es la capital del imperio de Judá. Podemos leer una visión bastante extensa acerca de las abominaciones de Jerusalén que se cometían en las plazas, en el templo, y también termina como centro de esta profecía está la profanación del templo y la gloria de Dios que abandona el templo profanado. Qué grande. Así como Dios desechó a Silo en tiempos pasados, le está revelando a Ezequiel que está abandonando el templo y su gloria no está con él. Y por esa razón es que el profeta justifica que Dios permite la destrucción de la ciudad y también la destrucción del templo, porque ya la gloria de Dios se había ido del templo. Esta visión de la segunda sección va acompañada de varias enseñanzas que se relacionan con esta visión precisamente. La tercera sección comienza en los capítulos 25 al 32 y son profecías de juicio sobre las naciones vecinas. Estos capítulos hablan de la responsabilidad y del castigo de estas naciones por haber tratado malamente a Israel, aprovechando su debilidad, sus gobiernos débiles, sus tiempos de apostasía, aprovecharon esa debilidad para atacar a Israel. Y la cuarta y última sección detalla las futuras esperanzas de Israel. Israel restablecido en la tierra prometida, Ezequiel 34-37, sus enemigos serán destruidos por el poder sobrenatural del Señor y se establecerá un nuevo templo, que es una visión central en esta última parte del libro, y se restaurará la adoración verdadera en la tierra, en el nuevo templo durante el milenio, que por lo tanto es una sección, diríamos, bastante intrincada, compleja. Se dice que es la más difícil de interpretar del libro entero, más que el capítulo primero, porque la visión que él presenta, restaurando la ley de Moisés, los sacrificios de la ley de Moisés en la nueva tierra del milenio, no es compatible muchas veces con la visión que tenemos acerca de Cristo como nuestro rey que ya murió una vez y para siempre por nuestros pecados. La tierra se repartirá al pueblo y el Señor vivirá en medio de ellos. Y así termina con los capítulos 47 y 48, con el repartimiento de la tierra en el milenio, termina este libro de Ezequiel. Bosquejo, a grandes rasgos. Ahí tenemos las 4 secciones bosquejadas del libro de Ezequiel. Primera sección, comisión y llamamiento Ezequiel, capítulo 1 al 3. Segunda sección, profecía de juicios contra Judá y Jerusalén, 4 al 24. Predicción del sitio de Jerusalén. Jerusalén será sitiada, capítulo 4 y 5. 2 mensajes sobre el juicio venidero, capítulo 6 y 7. Ahí el 7 que termina diciendo, el fin viene. Prepárate, el fin viene, capítulo 7. 4 visiones sobre el juicio venidero.
Y estas 4 visiones están en los capítulos 8 hasta el 11. Y luego habla con señales, parábolas y mensajes de juicio de los capítulos 12 hasta el 24, siempre hablándole a los oídos de los líderes del pueblo, de los sacerdotes, de los profetas, sobre la necesidad de arrepentimiento verdadero, de adoración genuina a Dios, para evitar el juicio de Dios, pero lamentablemente, como siempre, no escucharon el mensaje profético. La tercera sección, profecías de juicio sobre naciones vecinas. Ahí están Amón, Moab, Edom y los filisteos en un solo capítulo, capítulo 25. Encontramos a Tiro y Sidón, que parecen que eran fuertes enemigos en ese tiempo, capítulo 26, 27 y 28, ocupando 3 capítulos, y Egipto, que supuestamente en ese periodo era un amigo, que muchos pretendían huir a Egipto. Sin embargo, Dios lo ve como un enemigo y hay juicio en contra de Egipto, capítulo 29, 30, 31, 34, siendo de los más extensos que hay en este libro, 4 capítulos de juicio en contra de Egipto. El capítulo 33 comienza con el segundo llamamiento del profeta, y el profeta comienza a hablar de profecías de restauración. La primera profecía de restauración son contra Jerusalén, no de restauración, sino de advertencia de juicio. 33 al 35, 3 capítulos. Luego comienza con la restauración futura de Israel, el capítulo 36 y el capítulo 37, con una descripción extraordinaria de la condición espiritual que se encontraba Israel, que es en el Valle de los Huesos Secos, y lo que iba a hacer Dios para restaurar a Israel. Y la profecía contra God, que ocupa 2 capítulos y finaliza con la increíble visión del templo restaurado, de los capítulos 40 al 48. Versículos claves que usted debe recordar en este libro. Ezequiel 2, 3 y 6. Y me dijo, hijo de hombre, esa es la comisión profética de Ezequiel, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Esa es la comisión. Ya Ezequiel sabía que su ministerio iba a tener grandes contradicciones. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este texto es central en la responsabilidad personal que tenemos todo ante Dios. La salvación es personal. El pecado también es personal. El alma que pecare, eso es una metonimia, el todo por la parte, una figura retórica, es la persona que peque, esa morirá. Esa llevará el juicio de Dios encima por sus acciones. Por lo tanto, no está hablando que el alma muere, sino hablando de la persona muere, la persona, el individuo que pecare, ese morirá, no los hijos. No se irá más en Israel. Los padres comieron las uvas amargas y los hijos sufrieron la dentera. El pecado no seguirá a los hijos. Ahora no sé cómo encaja este texto de Ezequiel 18:4, que el pecado no seguirá a los hijos, en la predicación que tenemos hoy en día de los pecados generacionales. Y estamos orando, haciendo cadena para romper pecados generacionales, porque Ezequiel parece que dice que ya Dios rompe esa tradición y que cada quien será responsable por sus propios pecados. No sé cómo ustedes podrán combinarla. Yo simplemente desde hace mucho tiempo no creo en pecados generacionales, porque no encuentro fundamentos bíblicos para afirmar que existan. Sí veo que hay cierta influencia o ciertos malos hábitos que se transmiten de padre a hijo, y eso es a través de la cultura, a través de la formación, a través de la crianza. Y esos malos hábitos puede ser la droga, que la droga se puede transmitir del vientre del niño con una madre que consuma droga o alcohol de una forma,
como también pueden ser observar las conductas de los padres y los hijos imitan esa conducta. Eso sí, porque eso en ese sentido hay ciclos que tenemos que romper, pero no que mi abuelo cometió un pecado y yo estoy cargando con el pecado de mi abuelo y ahora viene que un profeta a orar sobre mí para sacarme la culpa del pecado de mi abuelo. Si es así, yo me puedo bautizar por mi abuelo para hacerlo salvo, ¿verdad? Me bautizo en el nombre de él y ya mi abuelo es salvo y ya sale del purgatorio. Pero creo que no estamos en ese tema, sino que estamos en lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 28, 12 al 14, extraordinario. Hablando sobre el rey de Tiro, recibe Ezequiel una visión, pero de la caída de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y sigue describiendo ese Edén, digamos, un Edén de piedras preciosas donde fue creado Luzbel. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Óigase, eso siempre lo ha dicho Dios. Él no quiere mal, no tiene mala voluntad para con los hombres. Amén. Sino él quiere que todos se arrepientan. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y ahí está, este es un contenido teológico bastante profundo, que si comenzamos a hablar de cada uno de sus aspectos, estaremos bastante tiempo conversando sobre lo mismo. Vamos con el capítulo 1. Ahí tenemos la visión de Ezequiel, la visión de la gloria de Dios, una visión bastante intrincada. Pero si usted aprende a separarlo y a marcarlo en su Biblia, por eso dije, abra su Biblia en capítulo 1 y comencemos a marcar para comenzar a discernir de qué me está hablando. Primeramente, la visión del trono de Dios, no solamente Ezequiel recibe la visión del trono de Dios. Isaías, que ya le estudiamos Isaías, en el capítulo 6, en su llamamiento, él ve una visión del templo de Dios, del trono de Dios. Y dice, vi yo un trono alto y sublime. Y está hablando del trono alto y sublime de Dios, que su gloria llenaba el templo. Los quiciales estremecían y habían seres que él llamó serafines, que tenían 6 alas y estaban alrededor del templo del Señor. Eso es Isaías capítulo 6, verso 1 al 4, recibió una visión del trono de Dios. Ezequiel capítulo 1 y el capítulo 10 también, él ve la visión de la gloria de Dios. Y específicamente en capítulo 10 ve la visión de la gloria de Dios que abandona el templo del Señor y que ve a una coraza que transporta el trono de Dios, que está simbólicamente situado en el templo de Jerusalén. Ahora es transportado con una coraza por 4 seres vivientes y otra vez sale del templo. Daniel capítulo 7, 9 al 10 y 13 al 14. Él tiene una visión donde un trono, el anciano de día, dice Daniel, establece su trono y ese trono se establece para juzgar. Ahí Daniel también tiene una visioncita corta de ese trono de Dios. Habacuc se va un poquito más lejos y ve la gloria de Dios que viene del desierto. Habacuc capítulo 3, verso 3 al 11. Y también tenemos una canción, su gloria cubrió los cielos. ¿Alguien la recuerda? Su gloria cubrió los cielos, rayos brillantes salían de sus manos. ¿Alguien sabe las letras de esa canción? ¿Me la puede decir? Amén, pastor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el Siga. resplandor fue como una luz. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes, Y ahí rayos estaba, brillantes. y ahí estaba, Amén. ahí estaba su poder. Amén. Esa visión de Habacuc me recuerda mucho la gloria que vio Ezequiel. Amén. Porque fue la gloria de Dios. Así que Habacuc
y Ezequiel están enfocados al mismo tema, la gloria de Dios. Ese es el tema principal de ambas visiones. Apocalipsis se enfoca en otra cosa, en el trono de Dios y las criaturas maravillosas que estaban alrededor del trono de Dios. Y eso es Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6 nos habla de ese trono de Dios en perfección. O sea que tenemos varias revelaciones acerca del trono de Dios. Amén. Ahora, ¿qué me dice Ezequiel? Ya vimos que Ezequiel no se enfoca en la persona que está en el trono, ni en las criaturas que están alrededor del trono, ni en describirnos el trono de Dios como lo hace Apocalipsis. Se enfoca en la visión de la gloria de Dios. Ahora, Ezequiel fue el único profeta. Amén. La visión que tiene, vamos a ver los elementos. Número 1, eso es capítulo 4. La gloria incandescente de Dios, una gran nube con un fuego envolvente y un gran resplandor. ¿Alguien puede leerme el capítulo del verso 4? Versículo 4 de Ezequiel 1. 4:1 dice, 4, tu 1. hijo de hombre, tómate un Ezequiel 1, adobe. 4. 1, 4, perdón. 1, 4. Es 1:4. 1, 4. Dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esa fue la visión. Y en Una medio gran de nube, un ajá, torbellino, una gran nube en un fuego envolvente con un gran resplandor, como si fuese un torbellino tempestuoso que venía de dónde? Del norte. Oiga, del norte. ¿qué más vio él? Versículo siguiente, versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Entonces, en medio de ese fuego envolvente, de esa nube de gloria, él vio algo como bronce refulgente dentro, pero en la medida que él se acercaba o la nube se acercaba a él, no sé si fue cuál de los dos es, ¿verdad? Él se acercaba, la nube se acercaba a él, comenzó a distinguir lo que había en esa nube. ¿Qué había? La figura de 4 seres vivientes. ¿Y cuál era la apariencia de estos seres vivientes? Del capítulo 1, verso 5, hasta el 14 me habla de esos seres vivientes. Él, esos seres vivientes, en el capítulo 10, le llamó querubines. Le puso nombre, querubines. Mientras que Isaías llamó a los que vio serafines, Ezequiel me habla de querubines. Amén. Ahora vamos a hablar más adelante de los querubines. Después vio que 4 seres vivientes, que llaman los querubines. Ahí está la descripción, la veremos más adelante. ¿Qué más vio? Versículo 15. Mientras yo Vayan miraba, marcando, vayan marcando los versos que les señalo. Número 4, la ajá, nube envolvente. la Número nube de 5, comienza la descripción de los 4 seres vivientes. Versículo 15, comienza otra descripción, que es otra separación. ¿Qué vio en el versículo 15? mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. O sea, una rueda a los 4 lados, está hablando de 4 ruedas en forma de carreta. ¿Correcto? Entonces, vio a los guardianes sagrados que custodiaban la carroza que transportaba el trono de Dios. Esa rueda que está viendo es como una carroza que transporta el trono de Dios. Y ahí comienza a hablar de la gran movilidad de los seres vivientes, de la gran movilidad que ellos ejercían a los 4 lados. Ahora, el aspecto de las ruedas, comienza el aspecto de las ruedas, verso 16. Sus aros eran altos, espantosos, llenos de ojos alrededor de los 4. Los 4 seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos
Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban juntamente con ellos. Y comienza a hablar de la gran movilidad, la gran agilidad asombrosa de estas ruedas. Pero no, aquí usted ve 4 ruedas, pero el que ve está viendo 4 carrozas por la descripción, o una carroza con 4 ruedas, y estos seres vivientes conduciendo la carroza de Dios. Verso 22, que es la siguiente división. ¿Qué vio en el versículo 22? Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Ahí se completa la visión de la carroza. Los 4 seres vivientes, 4 ruedas y una expansión. Ahí tenemos, ¿verdad? Yo creo que el mejor auto de Tesla no se compara a la visión de esa carroza que estaba describiendo Ezequiel, como una gran cúpula de cristal que lo envolvía. Verso 26, ¿qué me dice? ¿Qué había encima de esa cúpula de cristal o sobre esa expansión? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahí está el trono de Dios encima de la carroza, ¿correcto? Entonces comienza a describir la apariencia del que está sentado en el trono. Estos son los elementos de esta visión, elementos contricados, correcto. Ahí tenemos la gloria y la gran nube con un fuego envolvente, con un gran resplandor. Tenemos la carroza en medio de la nube, que es representada por las 4 ruedas de los 4 seres vivientes, y la cúpula o la expansión que cubría a estos 4 vivientes, 4 seres vivientes, y estos eran 4 guardianes sagrados que protegían la carroza de Dios. Encima de la cúpula vemos también el trono de Dios que estaba ahí. Vemos su gran desplazamiento, su gran agilidad, los movimientos increíbles que pueden hacer. No estaban sujetos a las leyes de gravedad aparentemente, ni tampoco estaban sujetos a ninguna ley física que nosotros conozcamos. Y por eso algunas personas, en lugar de ver ángeles, están hablando prematuramente que ya los extraterrestres los estaban visitando y comienzan a ver seres de otro planeta y comienzan a hablar de que la Biblia demuestra que existen seres de otro planeta. Bueno, no de otro planeta, venían del cielo. Así que sí, eran extraterrestres porque eran ángeles poderosos. Amén. Ahora, importancia de esta visión. ¿La visión de qué se trata? La visión de la gloria de Dios. Es tan indescriptible que el mismo Ezequiel dice a semejanza de, o sea, trata, a pesar de que era un hombre tan versado en palabra, que era un hombre erudito, él trata de describirlo, la gran complejidad de esta visión, y es asombroso todo lo que trata de hacer. Esta visión del trono Ezequiel recibe la gloria de Dios, la cual abandona el templo. En ella hace énfasis, hay que ver el énfasis, ¿cuál es? La trascendencia, la movilidad y la omnipresencia de Dios. En el libro Ezequiel insiste en que Dios es infinito, misterioso, incomprensible, pero sobre todo que Dios es omnipotente y es soberano. Esta visión de la gloria de Dios es el eje central de todo el libro de Ezequiel y aparece en diferentes partes del libro. Ezequiel 1:28, 3:12, 3:23, 10:4, 10:18, 11:23, 43:4, 43:5 y 44:4. En todos estos pasajes, Ezequiel siempre habla de esta visión de la gloria de Dios como una forma de autentificar el llamado sobrenatural que tuvo de parte de Dios y también la veracidad de la profecía que le estaba comunicando.
esta visión de Ezequiel capítulo 1, tenemos que decir que está en un lenguaje apocalíptico, llena de muchas figuras, de muchos, diríamos, de muchos símbolos, y por lo tanto es una visión bastante intrincada, y nos habla de esto. Ahora, en esta visión aparecen unos seres extraordinarios. Eso es en el versículo 5 hasta el 14. Estos seres extraordinarios no aparecen, no le da el nombre, sino solamente llama seres vivientes. ¿Correcto? Estos son los guardianes del trono de Dios, los que transportan la carroza divina, y estos guardianes tenían una movilidad increíble y tenían una apariencia también algo inaudita. La figura de los cuatro seres vivientes se destaca en medio del torbellino de la presencia de Dios. Ezequiel luego identificó a estos seres notables como querubines. Lo leemos en Ezequiel capítulo 10, verso 8 al 15. Estos son ángeles de poder y gloria, únicos en su categoría, que rodean el trono de Dios. Ahí también lo vemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Los querubines aparecen por primera vez en el jardín del Edén. Los que guardaban el camino del árbol de la vida con una espada de fuego para que el hombre no regrese otra vez y tomara de él. Génesis 3:24. A Dios se le describe como el que mora entre los querubines. Se lo dice así simbólicamente porque habían figuras de dos querubines encima del arca del pacto y con sus alas extendidas. Y como estaba el propiciatorio, se decía por lo tanto que Dios habitaba en el monte sagrado, en el tabernáculo sagrado, donde estaba el arca del pacto, y por eso se dice que Dios moraba entre los querubines. Eso es con respecto al templo, pero también el templo es figura de las cosas celestiales, y literalmente Dios mora entre los querubines, como así lo manifiesta también el libro de Apocalipsis. Isaías 37:16 también hace notar que Dios mora entre querubines de forma literal, no solamente simbólica. Y esta expresión describe una realidad celestial, lo que dice Hebreo 8:5. Todas las cosas que están en la tierra son sombra de lo que está en el cielo, y por eso se hizo de esta forma. Los cuatro seres vivientes mencionados por Juan en el Apocalipsis que rodeaban el trono de Dios, se cree que corresponden a al mismo orden de los querubines de Ezequiel. Sin embargo, no son exactamente iguales, por eso se dice, se cree que pertenecen al mismo orden, pero en su descripción, sus detalles, no son exactamente iguales. ¿Quiénes son? Veamos. Los seres vivientes de Ezequiel capítulo 1, del 5:14, tenían semejanza de ¿qué? Semejanza a hombre, a un ser humano. Sin embargo, lo de Apocalipsis no tenían semejanza a hombre. Decía uno, el primero tenía semejanza a hombre, a león. El segundo semejanza, o sea que no era semejanza a hombre que tenía Apocalipsis. Todos tenían cuatro caras o rostros y cuatro alas y tenían una gran movilidad. Esa es la descripción que da Ezequiel acerca de estas criaturas misteriosas. Sus caras tenían la apariencia de hombre, de león, o sea, cuatro caras significa una cara al frente, otra cara en la espalda y una cara de cada lado. Cada uno tenía cuatro rostros, ¿correcto? Un rostro era de hombre, otro león, de buey, de águila, semejante a los seres vivientes. En Isaías 6:1 al 14, él describe Isaías en su visión que vio unos serafines, pero los serafines que describe Isaías, ¿cuántas alas tenían? 6 alas, no 4, correcto. Ni tiene la misma descripción que la de Ezequiel, por lo tanto, no corresponden a los querubines de Ezequiel. Apocalipsis 4:6 al 9, los cuatro seres vivientes no reciben el nombre de serafines, de querubines, simplemente se les llama seres vivientes, están alrededor del trono de Dios, tienen 6 alas, no 4, como lo que vio Ezequiel,
tienen un solo rostro, no cuatro rostros como lo que vio Ezequiel, y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. No tenían semejanza humana ni de hombre. Dice, el primero era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro o un buey, el tercero era semejante a un hombre y el cuarto era semejante a un águila que vuela. O sea, esa semejanza. ¿En qué se parece a la visión de Ezequiel? En que los cuatro rostros tenían también esa semejanza a becerro o buey, león, hombre y águila. Siempre señalan esos cuatro animales. ¿Qué usted me dice esos cuatro animales? El león es el rey de la selva. El águila es el rey de las aves. El buey es el rey del ganado. Me falta uno. ¿Qué me falta? ¿No le escucho? El hombre, pastor. Ah, el hombre. ¿Y de qué el hombre es rey? De todo. Correcto. De todo el hombre es rey, porque el hombre Dios lo puso por encima de toda su creación. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de hermosura y todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que tanto el buey como el león como el águila lo puso debajo de sus pies. Ahí está. Ahí están los cuatro seres vivientes. ¿Qué son los cuatro seres vivientes? Buena pregunta. Al interpretar los seres vivientes, Ezequiel capítulo 1, lo de Apocalipsis 4 y los serafines de Isaías capítulo 6, debemos entender que se trata de pasajes llenos de simbolismo, visiones muy intrincadas que corresponden a la literatura apocalíptica y por lo tanto debemos mantener la literalidad. O sea, debe interpretarse como criaturas literales, no simbólicas, que representan tal cosa, no, son reales, respetando sus significados, sus símbolos que aparecen en la misma. Debemos entender que no se trata de seres humanos glorificados, como algunos lo piensan. Hay algunos que lo dibujan como seres humanos glorificados. Bueno, si yo voy a ser humano glorificado con cuatro caras, mejor que me dejen como estaba, ¿verdad? Y con alas, no, mejor que me dejen como estaba. Son criaturas angélicas, seres angelicales que pertenecen a una muy elevada jerarquía angélica y que protegen el trono de Dios. Se relacionan directamente con la santidad de Dios y también en Apocalipsis están relacionados con los juicios de Dios sobre la tierra. Tampoco debemos espiritualizarlo aplicando el método alegórico, pues estamos negando su literalidad. Y es claro que no se trata de criaturas, que se trata de criaturas angelicales reales y no de meras representaciones imaginarias. Ahí están. La iconografía, cuando estudiamos los evangelios hipnóticos o los cuatro evangelios, aparece una iconografía. Iconografía es que cada evangelio es representado con una figura. Y Mateo está representado por la figura de un ángel, que en este caso es el hombre. Y Mateo comienza con la figura de un ángel porque inicia con el anuncio del ángel sobre el nacimiento de Jesús. Y por esa razón, la iconografía de Mateo siempre es un ángel. Casi siempre cuando presentan a Mateo escribiendo, le ponen un ángel al lado, detrás de él, porque el símbolo de Mateo es el ángel, que en este caso equivale al hombre. Marcos, Evangelio de Marcos, es el león, el rey entre las bestias. ¿Y por qué Marcos es el león? Porque Marcos comienza en el desierto. Y como en el desierto lo que hay es leones, ahí está el emblema del león en el Evangelio de Marcos. Muchos dicen porque es la agilidad con que Marcos describe a Cristo, y describe su narración, un evangelio corto, ágil, eso es cierto, pero sobre todo está asociado con la imagen del león que siempre aparece en los desiertos de Judá.
de Judea. Lucas está representado por el buey. El buey es el animal del sacrificio por excelencia, el emblema de los animales puros que se ofrece en el templo como sacrificio. Y Lucas comienza con un sacrificio. Comienza su evangelio con el sacrificio de Zacarías, correcto. Y de esa forma prosigue Lucas hablando de los sacrificios que se ofrecen en el templo. Por lo tanto, el evangelio que representa a Lucas es el buey. Y Juan es el evangelio espiritual y por eso es representado por el águila, el rey de las aves, por su visión aguda y penetrante que simboliza la espiritualidad. Esto es la iconografía de los cuatro evangelios que se toma de Ezequiel capítulo 1 y de Apocalipsis 5. O sea, ¿cuál fue primero? ¿La visión de Ezequiel o la iconografía de los cuatro evangelios? Lógicamente que la iconografía ya es muy posterior. Simplemente los estudiosos de los evangelios han tomado estas imágenes para representar cada evangelio, para que los recordemos con más facilidad. Pero no se trata de una visión, de una profecía, ni tampoco se trata de una interpretación. Y no podemos decir que lo que alegorizar a Ezequiel, que estos cuatro seres angélicos son los cuatro evangelios. No, eso es alegorizar y no estamos alegorizando, ¿correcto? Así que nos cuidamos de alegorizar y tenemos que admitir que estos cuatro sedientes de Ezequiel, de Apocalipsis también, son criaturas angélicas de alta jerarquía espiritual que están delante del trono de Dios. Después de esta visión del capítulo 1, entramos en el llamamiento de Ezequiel, capítulo 2 y 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Por qué sobre tus pies? Porque él cayó como muerto cuando vio esa visión de la gloria de Jehová. Correcto. Y tuvo Dios que hablar, el ángel que hablarle para que se pusiera sobre sus pies. Y luego que me habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Por eso decimos que en Ezequiel está siempre latente lo que es el Espíritu de Dios. Siempre está ahí. Y por eso podemos establecer una comparación entre el libro de Ezequiel casi como un tipo de Cristo, porque Ezequiel, el Espíritu de Dios está en la vida de este personaje de forma asombrosa. Cuando el ángel le habló, el Espíritu, aparece Espíritu con letra mayúscula, significa que no es el Espíritu de él, no es su fuerza de voluntad. Yo dije, soy fuerte, me levanto. No, entró el Espíritu de Jehová en él y lo afirmó sobre sus pies, le dio fortaleza. Él se paró, se puso de pie y escuchaba al que hablaba con él. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Leímos este pasaje, vamos a obviarlo, y este fue el llamamiento que le hace Dios a Ezequiel y la comisión, el llamamiento a Ezequiel. La comisión profética sigue hablando de llamamiento. La parte final dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y ahí apareció, le entregó un libro y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro, un rollo escrito, como el rollo que vio Juan en Apocalipsis 10, que le dijo, cómelo. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, muy parecido al libro Apocalipsis, correcto, por dentro y por fuera. Eso hablaba de la escritura de Dios. Y había escrita endechas y lamentaciones y ayes. Oiga, parece como que leyó. Ahí está Ezequiel tragándose el libro y ya sabemos las experiencias del profeta, que en el paladar es dulce como la miel, pero en el vientre es amargo. Y ese es el llamamiento de Ezequiel. La comisión profética es como atalaya de Israel. Y en los primeros 33 capítulos, la comisión profética es de juicio. Y estos primeros 33 capítulos
es del año 597 al 538, es decir, cuando Jerusalén aún no había caído. Y este fue el llamamiento de parte de Dios, que se cree llamado como con el concepto de atalaya de Israel, que aparece en Ezequiel 3, 16 al 21 y 33, 1 al 9. Un concepto nuevo de la función profética que debía de desempeñar. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira, el que vigila. Ustedes han escuchado la expresión garita. Garita es una pequeña casa que está a la esquina de la fortaleza, donde la atalaya entra y observa por una ventana al enemigo que viene de lejos y está como observando, vigilando. Esa es la garita. Y de ahí viene la palabra, está de garitao. Cuando sale la garita, sale corriendo a dar anuncio de malas noticias. Es cuando sale de la garita y comienza a anunciar. Es como el atalaya. En la Biblia, los atalayas eran guardianes encargados de proteger las ciudades de los ataques sorpresivos de enemigos y también sobre peligros potenciales que podía tener la ciudad. Las antiguas ciudades israelitas usualmente colocaban atalayas en los muros altos y en la fortaleza. Su trabajo consistía en vigilar y advertir a los habitantes de la ciudad de las posibles amenazas. Ahí estaban los atalayas con las trompetas para tocar trompeta. Y por eso dice Jeremías, y habrá toque de trompeta en la ciudad sin haber alboroto. Lógico que no. Cuando se toca la trompeta, porque hay alboroto, hay problema. En la Biblia hay muchas referencias de atalayas que estaban atentos a las amenazas físicas. Ahí encontramos a 2 Reyes 9:17. Y la atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlo y les pregunte, ¿hay paz? O sea, el jinete iba a decir si era en paz o en son de guerra que venía. Ahí vamos a ver. Ezequiel 3, 16 al 21 me habla de la responsabilidad de la atalaya. Si alguien quiere leerme, se lo agradecería. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la misión de la atalaya? Ezequiel 3, 16 al 21. Aquí está en la pantalla. Amén. Amén. Gracias, Ingrid. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí. Mire la pantalla. Ezequiel 3, 16 al 21. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Antes se tomaba muy en pecho este texto, de tal forma que cada creyente que leía esto decía, wow, qué responsabilidad más grande Dios pone sobre mí. Y cada uno se sentía como un atalaya. Y si alguien pecaba en tu presencia, no importa quién sea, tú te sentías obligado a amonestarlo de parte de Dios.
No tiene que ser pastor, ni consejero, ni diácono, ninguna posición oficial. Simplemente tú ven el hermano que está actuando irregularmente, tú lo llamas aparte y los amonesta. Si no te escucha, entonces lo llama en presencia de otro hermano y junto lo amonesta, porque dice la Biblia que tú, si lo haces arrepentir, habrás ganado un alma. Y esa es la gran responsabilidad que tienen los atalayas. Y esa responsabilidad, cuando nos hacemos discípulos de Cristo, también sentimos que tenemos esa responsabilidad de no callar el pecado, no callar el error, no guardar silencio, no ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, no enmudecer, no tomar una posición cómoda de silencio, de ignorancia. No, esa es una posición que Dios nos manda. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del que oye la atalaya? Eso está en Ezequiel 33, 1 al 9. Si puedes seguir leyéndome, Ingrid. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando dijere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a casa de Israel, a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Este es el segundo llamamiento de Ezequiel. Y este llamamiento de Ezequiel, después de acá, las profecías de Ezequiel son profecías de restauración. Y por eso es que se dice que Ezequiel tiene dos llamamientos y que precisamente este capítulo es que marca la línea divisoria del libro, porque ante el capítulo Ezequiel fue llamado para profetizar sobre la caída de Jerusalén, la caída inminente de Jerusalén, con el lema, el fin viene, correcto. Y la gente no escuchó que venía el fin. Ahora ya Jerusalén cae, Ezequiel recibe otro llamado, en vez de juicio, es un llamado de consolación sobre todo Israel. La gloria de Dios abandona el templo. ¿Qué dice? Ahí lo encontramos en Ezequiel capítulo 10, después de un templo profanado. Ezequiel capítulo 10 describe cómo la gloria de Dios abandona el templo. Si podemos ir al capítulo 10, se lo voy a agradecer. Ahí aparecen los querubines. Dice, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de ellos. Y habla de cómo, verso 15, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y habla qué pasó cuando se levantó. Verso 18, entonces la gloria de Jehová se levantó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. O sea, él está describiendo paso por paso cómo la gloria de Dios está saliendo del templo y está abandonando el templo. Y por esa razón fue que Dios permitió que el templo fuera demolido, que el templo fuera quemado, porque ya Dios había abandonado su templo. Igual que abandonó a Silo, que fue el principal centro de adoración en el día de los reyes, perdón, de los jueces, ahora abandona el templo.
Capítulo 27. Estaba buscando solamente estos versos, 28, perdón, estos versos memorables de Ezequiel. 28, la caída de Satanás. Si alguien puede leerme esos versículos, capítulo 28, versos 12 al 16. De la Biblia. Mm. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, potasio, jaspe, crisolito, berilo y onís. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se te halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Aquí dice, levanta endecha. Endecha son canciones de lamento, canciones tristes contra el rey de Tiro. En este caso, el rey de Tiro es un tipo de Satanás. Y está hablando ahí de la caída de Satanás. Entonces, ¿qué jerarquía tenía Satanás en el trono de Dios? ¿Qué tipo de ángel era? ¿Un arcángel? Querubín grande, dice. ¿Un querubín? Aquí lo Querubín dice. protector era. Pastor, Querubín buenas noches. grande, protector. Oiga, un querubín grande, protector. Semejante a los 4 seres vivientes que está en Apocalipsis, capítulo 5, 4 y 5. Así estaba Satanás. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras preciosas, de fuego te paseaba. Wow, o sea, habla de cómo cayó Satanás. Cristo dijo, yo vi a Satanás cuando fue arrojado del cielo. Tremenda cosa la que está nada. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Qué cosa, a veces ser muy perfecto es malo, ¿verdad? Hubo un sabio griego que pasó por una aldea y vio cómo estaban consintiendo a un niño. Todo el mundo lo consentía, aún desfavoreciendo a sus demás hermanos, porque él era precioso, hermoso, perfecto. Y el sabio, al pasar por el niño, sin medir palabra, le dio un golpe, ¡pam!, en la nariz, que le partió la nariz. Y le preguntaron los alumnos, maestro, ¿qué has hecho? ¿No ves que sus padres lo adoran por su belleza? ¿Cómo tú le das en el rostro? Y él dijo, precisamente por eso. Porque a veces mucha perfección daña a las personas. Y ese es el problema de los hijos, de los hijos únicos, que reciben demasiada atención los hijos únicos y no se desarrollan como debe ser. Así que ahí tenemos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Y así hay muchos teólogos, corrompe tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, o sea, derrotarte. Delante de los reyes te pondré para que miren, que se asombren de ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Te he humillado, amén, te he sacado de donde tú estabas. Esta visión también encontramos en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, en la profecía sobre el rey de Babilonia. En ambos casos, el rey de Tiro o el rey de Babilonia
son simplemente presentados como tipo de Satanás. Y esto nos da fuerza de que no se trata de una simple profecía contra Tiro o una simple profecía contra el rey de Babilonia, sino que tienen, diríamos, un sentido mucho más profundo, mucho más amplio de que el profeta entendía en ese momento. Le llaman sensus plenior o sentido completo, porque el autor de estas palabras no es Jeremías, sino que Dios la puso en los labios de Jeremías para que él la pronunciara. Aunque tal vez no entendió el sentido, nosotros la entendemos porque ya fue revelada. Nos ha dado el significado correcto de esta revelación. Capítulo 37, el valle de los huesos secos, Ezequiel 37. Ahí le hice un bosquejo, ese bosquejo preparado por nosotros. Amén. Dice 4 descripción de la crisis y decadencia de Jerusalén. Los primeros 3 versículos. Busquemos el capítulo 37. Otra vez está el Espíritu de Jehová. Fui llevado, transportado en medio de un gran valle por el Espíritu de Jehová. Descripción de la crisis. Ezequiel fue transportado en medio de un gran valle enorme. Miró una visión espantosa, un valle lleno de huesos. ¿Cómo estaban esos huesos? Secos en gran manera. Una descripción espantosa de la crisis que afectaba a Israel. ¿Por qué? Ya había sido deportado. Ya las ciudades habían caído quemadas, las murallas fueron destruidas, el templo fue destruida. Todos llevados cautivos, los que quedaron huyeron a Egipto. No habían más que devastación. Así, por lo tanto, espiritualmente hablando, que esta es una visión, no es literal, amén, porque lo dice una gran visión, no es literal, entonces habla de una crisis espantosa, una crisis nacional, que ningún país se puede levantar detrás de esta crisis. Era una situación muy difícil, tan difícil que el ángel le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel, tal vez perplejo, sin saber qué responder, dice, Señor, tú lo sabes, Señor. Tal vez ese Señor tú lo sabes, es decir, como solamente tú puedes, o creo que tú puedes hacerlo. Y por lo tanto, muchos dicen que es un rayo de esperanza la respuesta que Ezequiel le da al ángel, ¿vivirán estos huesos? O sea, ¿tú crees que puede Israel ser restaurada después de esta catástrofe nacional que ha pasado sobre ella? ¿Podrán regresar los cautivos? ¿Se podrán edificar casas de nuevo? ¿Podrán habitar esas casas en Jerusalén? O sea que esa posibilidad estaba muy lejana y muy remota, por así decirlo. Y ese es el cuadro, un cuadro tétrico, un cuadro asombroso de la situación que se encuentra Israel, que se describe en los 3 primeros versículos. En los 2 versículos siguientes, 4 y 6, me hace un cuadro descriptivo de la restauración futura. Recuerde que una visión. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo primero es la orden de profetizar. Tiene que profetizar palabras de Dios. Amén. Esa es la primera acción para la restauración. Tiene que declararlo en el nombre del Señor. No lo declaren en el nombre tuyo como ahora. Yo declaro. ¿Quién eres tú para estar declarando? Escúchame la palabra. ¿Quién soy yo para estar declarando? Amén. No sé si me entiende. O sea, tú no declaras, yo declaro que se ve el ciclón, yo declaro que va, tú no declaras, tú no puedes. Dile hueso seco, oíd palabra de Jehová. Es en el nombre de Jehová. Y entonces él está declarando profecías de parte de Dios. Eso es lo primero. Hay que declarar la profecía en el nombre del Señor. Yo mismo comenzando mi camino como creyente, me sorprendí en la forma en que Dios obra cuando tú declaras algo en el nombre del Señor. Dios da respaldo a su palabra y Dios te honra cuando tú usas el nombre de Dios. Número 2,
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice Jehová. 3. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y la cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, viviréis. Y 4. Sabréis que yo soy Jehová. Esa es la descripción que habla en 4 pasos de cómo va a restaurar a Israel. Pero tú tienes que profetizar, tienes que declarar palabra de Jehová. Lógico, no palabra, ¿verdad? Que Dios te mande declarar. Eso es que tú vas a hacer. Tercero, 4 señales del poder de Dios. Recordemos cuando estuvo el aposento alto que se derramó el Espíritu Santo y hubo señales del poder de Dios. ¿Qué se escuchó? Se vio, pues, se escuchó como un viento recio. Después, ¿qué más se vio? Y se vieron como lenguas repartidas de fuego. ¿Y qué más se escuchó? Y cada uno comenzó a hablar. Óigase, esa fue la presencia misma de Dios. Y aquí en este valle de hueso seco también se comenzó a manifestar el poder de Dios. Él profetizó como le fue mandado. ¿Y qué pasó después que profetizó? Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ahí está el ruido, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo que está obrando. Y un gran temblor. Se estremecieron las casas cuando la presencia de Dios inundó el templo, según dice Isaías. Y ese temblor también es del poder de Dios. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Mire qué cosa, ¿eh? Sabían su posición, ¿verdad? Cada hueso comenzó a buscar su posición. Y después, ¿qué pasó? Creció tendones que unían los huesos. Creció la carne que subió sobre los huesos, la piel por encima de todo. Amén. Y es el primer paso. Pero no había espíritu. Eran cadáveres, estaban muertos. Dios comenzó a obrar. Es el primer paso de la restauración. Pero aún no tienen vida, están muertos. Y muchas veces le pasa, es la situación del que no conoce a Cristo, que aunque tiene huesos, tendones, músculo, piel y camina, amén, sin embargo están muertos espiritualmente. Amén. Entonces, falta el 4º paso, 4 órdenes finales de Dios para volver a dar vida. ¿Cuáles son? Me dijo otra vez, profetiza al espíritu. Ya que profetizaste a los huesos, ahora tú vas a profetizar al espíritu. Y habla de espíritu en minúscula, porque es el espíritu de vida, el espíritu del hombre. Amén. Di al espíritu, espíritu, ven de los 4 vientos de la tierra y sopla sobre estos muertos, no sobre los huesos, ya no son huesos, sobre estos muertos, sobre estos cadáveres, y vivirán, o sea, serán reanimados. Y entró espíritu en ellos y fueron reanimados, vivieron de nuevo y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande en extremo. Y esa fue la visión que tuvo del valle de los huesos secos, de la forma en que Dios iba a obrar la restauración futura de Israel. Una visión muy linda. La visión del templo, ahí sí la cosa es grande. Sí, creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Aunque haya también hambre, pero tenemos tiempo también. Amén. Tenemos tiempo. Ezequiel termina su libro con esta grandiosa visión del templo de Dios en el reino milenial. Es considerada como una de las profecías más difíciles del libro y tiene los siguientes elementos. Primero, el varón con la vara de medir, capítulo 40 hasta el capítulo 42. Ahí parece que yo lo hice mal. Vamos a ponerlo 40. Vamos a ponerle la rayita hasta el 42. Exactamente. Amén. Ahí está. 40 al 42. Este varón con la vara de medir que muchos dicen es Cristo. No, no es Cristo, es un ángel. Midió en el capítulo 40 los muros interiores de la casa, sus puertas, sus atrios interiores, sus cámaras o recámaras. En el capítulo 41 mide el muro de la casa, el templo y el santuario. En el capítulo 42 mide los atrios exteriores, las puertas, la columna y todo. Y toda el área del templo es medida. Las medidas están puestas ahí
en Ezequiel 40 al 42, de tal forma que usted puede hacer un dibujo. Si usted es arquitecto, sabe dibujar, puede hacer un dibujo con mucha precisión acerca de este templo que describe Ezequiel. Resultado de esta descripción es enorme. Déjeme ver donde yo la pongo, la puse en mi Biblia. Amén. Primero, debemos buscar, nos preguntamos, ¿debemos buscar un cumplimiento literal de esta visión de Ezequiel y el templo, del templo de Ezequiel? ¿O ya se cumplió? Sí, porque el templo estaba destruido en el 587, pero sabemos que 70 años después, en el 520, el templo fue reconstruido por Zorobabel y se llama el segundo templo o templo de Zorobabel, que es el mismo que fue reedificado, hermoseado por Herodes y del cual Cristo se paseaba en Jerusalén y todos admirados le enseñaban el templo a Cristo. Del mismo que dijo Cristo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. ¿Acaso se cumplieron las profecías de Ezequiel? Bueno, las especificaciones, las medidas del templo de Ezequiel, las dimensiones que presenta, no se pueden comparar con el templo de Zorobabel ni con el templo de Salomón o ninguno de los dos, porque las dimensiones exceden en tamaño, en proporción y en belleza, en todo, exceden al templo de Salomón aún. Y por lo tanto, no podemos decir literalmente que se cumplió con el templo de Zorobabel. Además, las condiciones de este templo, casi todos los comentaristas afirman que se cumplirá en el templo durante el reino milenial. Sin embargo, hay algunos problemas, que por eso decimos que esta profecía de Ezequiel 40 al 48 es un poquito compleja. Aquí se me pasó una letra de más. Un poquito compleja, porque hay cosas como que a nuestros ojos no están encajando mucho o que son contradictorias. ¿Cuáles son? Cuando Ezequiel nos habla de las leyes del templo, establece que el sistema de sacrificios en el templo será restablecido a la perfección. Y también dice que también se van a celebrar las fiestas anuales que tenía Israel. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo será eso posible? Entonces, el sistema de sacrificios, ¿acaso podrá expresar el perdón de pecados o el concepto de expiación, de propiciación? Si ya Hebreo capítulo 10, 1 al 4 y Hebreo 10, 11 al 14 me dice que Cristo murió por nuestros pecados y que todo eso eran sombras simplemente de las cosas venideras, y que ya Cristo, el sumo sacerdote, murió una vez para siempre, y por lo tanto no esperamos nadie que en el milenio se establezca un templo y otra vez en el templo se establezcan los antiguos sacrificios que los israelitas tenían cuando estaban bajo la ley de Moisés, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y ese es el conflicto, porque en la visión de Ezequiel aparece las leyes del templo, y en esas leyes del templo aparece la restauración del sistema de sacrificio y el sistema de fiestas nacionales. Esta visión figurativa del templo se describe en un lenguaje de la época, con proporciones magníficas, extraordinarias, prácticamente proporciones como se describen en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, con un sacrificio regulares y perfectos, como restaurando la antigua gloria de Israel bajo Moisés, una gloria que ya pasó y que nunca más volverá, porque estamos ahora bajo Cristo. Incluso Ezequiel ve a un Mesías presidiendo en el templo, cosa que lógicamente nosotros no tenemos esa visión, y con la gloria de Dios visible llenando todo el campamento de Israel. Por lo tanto, tenemos que admitir que Ezequiel se está expresando en el lenguaje de la época,
y está actuando, expresándose en un lenguaje también que él conoce, porque es sacerdote del templo y por lo tanto él sabe lo que está expresando. El mensaje central de la visión, sin embargo, es que Dios habitará en su pueblo, en medio de su pueblo, en su templo, como dice Apocalipsis 20. Dios estará con nosotros y en nosotros, y seremos nosotros su pueblo. Y por lo tanto, podemos decir que en parte, como dicen algunos comentaristas, esta profecía en su esencia también se cumple en la iglesia donde Cristo habita literalmente, y también se cumplirá en el reino de manera literal. Otras cosas, por ejemplo, que habla Ezequiel en la ley del reino. La ley del reino está en el capítulo 43. Yo le puse aquí conflicto número 1. La ley del reino. Conflicto número 2. Habla de la circuncisión. Capítulo 43, 7. Aunque todo el mundo habla solamente las partes fáciles de Ezequiel, y pocos comentaristas hablan de los temas difíciles de Ezequiel porque no quieren meterse en problemas, nosotros, sin embargo, tenemos que hablar la verdad. Ezequiel 43, 7 me habla de la circuncisión física. Y la pregunta es, ¿acaso se exigirá otra vez la circuncisión como señal del pacto de Dios? No, es que Ezequiel está hablando en un lenguaje de la época y está hablando de su propia concepción como sacerdote. Pero aquí se presenta y daría a entender como que se va a imponer otra vez la circuncisión a los israelitas y aún a los extranjeros, y nada incircunciso físicamente podrá pisar el templo, porque el templo será un santuario santo. Habla del extranjero que será expulsado para que no ensucie, denigre el templo, ese capítulo 43, y por lo tanto tenemos que entenderlo en esas justas dimensiones. No sé si tienen pregunta con respecto a la visión del templo. Hay una última parte de la visión del templo que quiero compartirle. Amén. Se cumplirá literalmente. Es posible que las dimensiones literales del templo, la visión literal del templo, su belleza extraordinaria, se pueden dar perfectamente bien en el tiempo del milenio. Lo que no es compatible con la Biblia y las enseñanzas teológicas que disponemos, con lo que declara Jesucristo, es que se vaya otra vez a imponer el sacerdocio levítico nuevamente en el templo. Eso no se ve factible. Eso simplemente lo estamos viendo como una expresión que tal vez nace el corazón de Ezequiel. Amén. Seguimos. Las aguas salutíferas, capítulo 47, es parte de la visión del templo. Y Ezequiel ve algo. Un río que sale del altar, igual que el libro de Apocalipsis 22:1, que salía un río del altar de Dios, y ese río era agua de vida, y en las riberas, en las orillas del río, crecían árboles que daban fruto, y su fruto era, y sus hojas eran para medicina de las naciones. Ahora, Jerusalén nunca ha estado ubicado en un río. Durante el reino del milenio, sin embargo, tendrá un único río, y este río será de aguas salutíferas. No solamente lo dice Ezequiel 47, sino también en Joel 3:18 y Apocalipsis 22:1, que habla de Nueva Jerusalén, me habla también de la existencia de ese río. Al principio, este río se describe como de poca profundidad, apenas fluía, caía como un pequeño manantial, pero su caudal comienza a incrementarse en la medida que sale del altar y se va alejando. Se compara con los dones de gracias, como el Espíritu Santo que es derramado y fluye en el creyente, que comienza pequeño y va creciendo y se va acrecentando de manera gradual. Este río fluía hacia el este. Si estamos hablando de Jerusalén, si fluye hacia el este, es hasta el río Jordán, pero en este caso es hacia
el sureste, que significa que es hacia el Mar Muerto. Si leemos Isaías, Ezequiel 47, verso 6, me dice, verso 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, el oriente celeste, y descenderán al Arabá, o sea, ya bajarán al Arabá, y entrarán en el mar. Significa el mar es el Mar Muerto, porque dice el mar grande es el mar Mediterráneo. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas del Mar Muerto, se dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ellas al agua, y recibirán sanidad, y vivirán todos los que entraren en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim. Serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande. Ve que hay dos mares. El mar grande es el mar Mediterráneo. El mar simplemente se refiere al Mar Muerto. Entonces, ¿qué me está describiendo sobre esto? Es una profecía hasta geográfica, podemos decirle. Durante el reinado del milenio habrá un río que salga de Jerusalén. Este río va a fluir poco al principio como un manantial, pero su caudal irá acrecentando. ¿Será literal? Esperamos que sí, que será literal. Es comparado con los dones de gracia del Espíritu Santo, que comienza leve y luego va aumentando. Este río fluye hacia el este, que es el río Jordán, y luego desciende hasta el Mar Muerto. En todo su curso florecerán muchísimos árboles frutales. Aquí tuve un versículo que puse mal, que aquí es el 8. Perfecto. Florecerán muchos árboles frutales en todo sus cursos. Al entrar sus aguas en el Mar Muerto, que ustedes sabemos cuánto conoce el Mar Muerto, he escuchado de él. ¿Se puede tomar las aguas del Mar Muerto? No. ¿Se puede nadar? No. ¿Por qué? Porque es tan denso que la gente flota. Correcto, correcto. ¿Hay peces en el Mar Muerto? No. ¿Por qué no hay peces? Y por eso le dice el Mar Muerto, porque no puede existir vida con tanta sal que hay en el mar. Correcto. Ahora dice que cuando este río entre al Mar Muerto, sus aguas sanarán, y el mar se llenará de peces, y todo el que entre a ese río y se vaya en ese río también recibirá vida. Así que imagino todos los enfermos que van a ir para allá, enfermos de esto, lo otro, no importa, que yo creo que hasta yo voy a coger un vuelo y me voy para allá, si es que estoy en ese tiempo, ¿verdad que sí? Claro que vamos a estar, amén, porque es el milenio. Gloria al nombre del Señor. Las hojas ni los frutos del árbol les faltarán, porque su fruto es para comer y sus hojas para medicina. Ese es el último verso que termina, y son las aguas salutíferas. ¿Cómo podemos aplicarla? Mire, la profundidad creciente del río es significativa. Cada 1000 codos, que son medio kilómetro, aumenta en profundidad. Ezequiel experimentó la profundidad que tenía el río de su salida. Así que comenzó a caminar, y caminó 1000 codos, y las aguas le llegaban hasta los tobillos. Caminó 1000 codos más, y las aguas llegaron hasta la rodilla. Caminó otros 1000 codos, y las aguas llegaban hasta los lomos, los hombros. Y caminó otros 1000 codos, que no pudo seguir caminando porque ya lo tapaba hasta la coronilla de la cabeza, y tuvo que seguir nadando a brazos. Amén. ¿Qué significa esto? Lógicamente, entendemos que literalmente hablando, está hablando de las aguas caudaladas del río que es creciente, pero dijimos también que es como el Espíritu Santo, que es derramado y fluye en los creyentes, que comienza lento, suave, sencillo, y que comienza a incrementarse. Siguiendo esta misma idea, las aguas hasta los tobillos
es un tipo de la remisión bautismal o nuevo nacimiento que me habla Juan 3:5. Ahí las aguas me llegan hasta los tobillos. Yo he nacido nuevo, me he bautizado en Cristo. Esa es las aguas a los tobillos. Las aguas hasta la rodilla es tipo del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, versos 22 al 23. Ahora yo soy un niño en Cristo. Ya puedo gatear y por eso las aguas me llegan hasta la rodilla. Ya yo gateo, yo voy creciendo en Cristo Jesús. Las aguas hasta los lomos, que significa responsabilidad, tarea, trabajo, ya son los dones del Espíritu Santo que nos capacitan para el ministerio. Encontramos en Primera de Corintios 12, 4 al 11. Y las aguas hasta la coronilla me habla de la llenura del Espíritu Santo, la cual encontramos en Hechos 2, 1 al 4, Hechos 4, 31, 13, 52 y Efesios 5, 8, que me dice, sed llenos del Espíritu Santo del Señor. En esos pasajes encontramos, por lo tanto, esta figura. Esto no es una interpretación literal, simplemente para fines de predicación o ilustración. Amén. Que le estamos brindando. Siguiendo con esta misma idea de las aguas crecientes, los 4 niveles, no son 3, como muchos dicen, 3 niveles, son 4 niveles. Esos 4 niveles, puedo decir, hablar y predicar o enseñar como si fuese una ilustración, no significado literal, una ilustración, hablar de 4 niveles de la gracia. La gracia proveniente, que es la gracia que me permite acercarme a Cristo. La gracia justificante, que es la gracia que me justifica cuando yo creo en Cristo. La gracia santificante, que ya son hasta los hombros, que es cuando yo me sumerjo en Cristo. Y la gracia especial o carisma, que son los dones espirituales. También puedo hablar de 4 niveles de revelación que hay en la Biblia. La revelación de los patriarcas, la revelación de la ley, la revelación de los profetas y la revelación del Hijo Jesucristo. También puedo hablar de 4 niveles del progreso del Evangelio, como dice Hechos 1:8. Me seré testigo donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última en la tierra. También puedo hablar de 4 niveles de la relación con Dios. O sea, somos siervos de Dios. Y él dijo, no os llamaré siervos, sino amigos. Y después dice, no seremos amigos, somos hijos. A los suyos vino, no le conocieron, pero aquellos que conocieron le dio capacidad de ser hechos hijos de Dios. Los que son nacidos no de carne y sangre, sino nacidos del Espíritu, son hijos. Pero entonces, después de hijos, tenemos que ser discípulos, porque para ser discípulos, primero tenemos que ser hijos de Dios. Y también 4 niveles de provisión, lo que le gusta hablar de prosperidad, el nivel de escasez, nadie lo quiere, las aguas hasta las rodillas. No sé cuánto se encuentra en ese nivel actualmente. Nivel de escasez, las aguas a las rodillas. Nivel de suficiencia, las aguas hasta los tobillos, nivel de escasez. Nivel de suficiencia, las aguas hasta las rodillas. Tengo lo suficiente. Nivel de abundancia, las aguas hasta el hombro. Y nivel de sobreabundancia, que es lo que promete Dios, es ya nosotros cubiertos de la bendición de Dios completamente. Cristo en el libro de Ezequiel. Amén. Vamos a dejar a Cristo en el libro de Ezequiel porque creo que lo hemos visto. Lo dejo para lectura, Cristo en el libro de Ezequiel, y también algunos temas teológicos del libro de Ezequiel. Por favor, lean esos 2 últimos temas, que con esos 2 últimos temas concluimos lo que es el libro de Ezequiel, que es un resumen que hemos tenido sobre este grandioso libro de Ezequiel, esperando en el día de hoy que haya sido de provecho para todos, y que, por supuesto, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Entonces, déjenme ver. Si tienen alguna pregunta en este momento, pueden hacérnosla. Amén. Y recordándoles primeramente, antes de hacer cualquier pregunta, que el próximo lunes vamos a comenzar con el grandioso libro de Daniel. Por favor, léanlo. Es un libro que los primeros 6 capítulos nos hablan de las experiencias de Daniel, y los últimos capítulos del 7 en adelante nos hablan de las visiones de Daniel. Esto vamos a estudiarlo y vamos a verlo ya en la próxima